cuento que estamos acá en el Museo Cabeza de Vaca y también nos encontramos con Chalito. Hola Chalito, él es un perro guardián del Museo Cabeza de Vaca. Él es así mismo. Acompáñenme a ver qué dice guía y aprendamos sobre la cultura. Culturas que se desarrollaron en el norte del Perú, hablamos de Lima hacia arriba, que es la capital del país. El estilo Chimú básicamente son huacos gris oscuro. El estilo Sican tenemos aquí dos representaciones de animales, uno silvestre, probablemente puede ser la pavana blanca, y el otro un camélido. ¿Ustedes saben si en Loja habitan lo que son llamas, vicuñas? Chimborazo. Porque nosotros queremos entender, por ejemplo aquí en Perú, si este huaquito pertenece a un camélido del sur del Perú. Por ejemplo, hablamos de Huánuco, Cusco, ¿no? Ciudades muy lejanas, o pertenece a un animal que viene de acá de Ecuador, también tiene parte de sierra. Entonces no sabemos con exactitud, porque este ejemplar es un huaco que se entierra dentro del territorio tumbesino, pero probablemente por el comercio pudo haber llegado, ¿no? Los animalitos que se utilizaban para la carga, antes no había caballos ni burros, porque esto lo traen los españoles, solamente eran las vicuñas, llamas o hualtanos. Estos eran animales de carga que transitaban, al igual que los chasquis, por las distintas zonas que iban construyendo a lo largo y ancho del tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente ha sido parte quizás del comercio y ha llegado este tipo de vasijas aquí. Por este otro lado, ya para finalizar el recorrido, tenemos evidencia de cántaros y ollas que pertenecen a un año bastante antiguo, 2000 años antes de Cristo. También estamos con evidencia de la cultura Valdivia. Esa cultura sí la deben conocer, ¿verdad? Sí. No sabemos si en algún momento esta cultura ingresó también a este territorio. Antes no había límites geográficos. No se decía esto es Perú, esto es Ecuador. Así que las familias o comunidades llegaban en algún momento a este territorio. La evidencia son estos pequeños objetos que tenemos de la cultura Valdivia, ¿no? Que en algún momento del año 3500 a 5500 a.C. llegaron aquí a nuestro territorio y dejaron esta evidencia. Estas tres ollitas son del estilo Pechiche o estilo Garbanzal, fueron encontradas a 10 minutos de la ciudad de Perú, igualmente con algunos de los cántaros que ya pertenecen a un periodo de 800 a 1400 años después de Cristo. Estos son más contemporáneos con la llegada de la cultura chimú, Sican y luego la ibérica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Tiene su inicio, este museo se creó en el año de 1996 con una segunda promoción también del Instituto Superior de aquí de Tumbes. Eran profesores de Historia y Geografía, los cuales construyeron el ambiente que está aquí al costado. Este primer ambiente lo hizo una promoción de 1993 y luego lo donó al Estado peruano para que fuera parte del museo que ven hoy en día. Esto sucedió en el año 2001, formó parte de la Red Nacional de Museos. Y luego el Capacñán, que es un proyecto a nivel nacional. Capacñán significa Gran Camino Inca. Esto pasó al Capacñán y desde el año 2007 hasta el 2015 aproximadamente lo administraron ellos. Luego en adelante pasa al Ministerio de Cultura, hoy en día, para lo cual ya estamos prestando este servicio de guiado también. Antes lo hacían personal del Capacñán, eran arqueólogos los que hacían el servicio de guiado. Muy bien, ahora vamos a girar un poquito para poder mostrarles cada una de las vitrinas. Aquí adelante tienen una de las vitrinas que muestra el Spondylus. ¿Alguien ha escuchado de Spondylus? Una concha. Es un tipo de concha, un bivalvo. Pero ¿saben de dónde lo sacan? No es de Perú, es de Ecuador, del Golfo de Guayaquil. Desde allí lo sacaban este tipo de material para poder ser transformado. ¿Hace cuántos años se viene trabajando el Spondylus? La ciudad de Tumbes quizás ha sido un punto de recolección porque desde aquí era transportado hacia el sur del país, pero si bien es cierto, habían navegantes y pescadores de esa época, hablamos de 2000 años antes de Cristo, quienes se dedicaban a esta actividad. Eran personas muy habilidosas que se metían al mar y se sumergían, sin un equipo de buzo, claro está,
para sacar el espóndilus. ¿A cuánto creen que estaban estas piezas de profundidad? ¿Alguna idea? ¿30 metros, 20 metros de profundidad? 100. Entre 30 y 50 metros de profundidad. ¿Ustedes se podrían sumergir en una profundidad para sacar así el espóndilus a pulmón abierto? No. Actualmente no sabemos, no si hay alguna persona con esa habilidad, pero en esa época los mejores navegantes del norte del Perú y probablemente también ciudadanos de Ecuador, porque vivían en la isla Puná y otras comunidades, se especializaban en sacar el espóndilus de estas profundidades. Y por eso valoramos mucho el hecho de que esas personas se hayan dedicado a esta primera actividad. Claro está que pescaban, extraían productos del mar y también lo hacían del bosque, pero sus habilidades estaban muy pegadas a la extracción de estos productos. No solo sacaban el espóndilus, también caracolas, con los cuales armaban los pututos. ¿Han oído hablar de aquellos llamados que hacía el Inca a través de una concha, un caracol grande? Esos eran los pututos que sacaban también de esta costa, ¿no? Hablamos del Golfo de Guayaquil. ¿Por qué le damos importancia al espóndilus? Porque es una pieza que los incas y otras culturas le dieron mucho más valor que al oro y la plata. Imagínense estando en el año de 1532 y en una balsa como estas llevaban espóndilus, oro, plata, huacos negros, probablemente de la cultura chimú, que eran llevados a comercializarse al norte. Hablamos de Ecuador, ¿no? Colombia, otras zonas del norte de su país también. Entonces, evidentemente, ha habido una actividad importante. ¿Y los españoles a qué le prestaron atención? Al oro y la plata. Pero los ciudadanos de esa época la tenían como un mineral más. Era parte de su ornamento, era para adornar de repente las salas, elaborar algunos elementos como cántaros, platos, jarros de oro. Ahora en nuestra fecha ya no, pero en esa época sí lo hacían los incas. Pero, ¿a qué le daban más importancia? Al espóndilus, porque era una pieza que tenía doble valor, un valor religioso y un valor económico. Por eso intercambiaban espóndilus desde el norte del país con el sur, hablamos de Perú, ¿no? Para intercambiar, por ejemplo, alimentos con espóndilus y también algunos minerales también con espóndilus, ¿no? Cuando llegan los españoles se encuentran evidentemente esta actividad como algo importante porque intercambiaban pedacitos de espóndilus con 2, 3 gallinas y eso era ya importancia económica, tenía un valor económico, ¿no? Bien, y hay que sentirse orgullosos que es parte de también su territorio, ¿no? El espóndilus se encuentra en todo lo que es el Golfo de Guayaquil y en las zonas más cercanas a lo que es Tumbes, donde hay manglares. Por aquí, por favor, tenemos la construcción de una de las fortalezas que tuvo dominio inca. Los incas han conquistado gran parte del territorio tanto peruano, ecuatoriano y también colombiano. Así que sabemos que ellos extendieron un gran imperio, ¿no? En esta expansión construyeron templos. También los hay dentro de su territorio. En Ecuador seguramente también hay evidencias del paso de los incas. Y ellos pues aquí en Tumbes dejaron la evidencia de la construcción de un templo del sol. Pero lo hicieron con adobe. Las construcciones incas mayormente son de piedra, ¿verdad? Sí. Pero en el norte y en la costa peruana utilizaron el adobe. Esto básicamente porque es el material que más abunda. Y en la parte de selva o sierra de las ciudades que construyeron son de piedra porque abunda también este material, ¿no? En esas zonas. Aquí pintaron un símbolo. ¿Alguien sabe qué significa la chacana? La chacana es un símbolo que permite saber la adoración al dios Sol, el dios Inti. Y este dios era compartido por muchas culturas, no solamente la inca. Así que el símbolo de la chacana ha sido parte de muchas culturas y luego la inca también tomó posicionamiento. Donde iba, colocaba este símbolo. ¿Y dónde creen que lo colocó? En los muros de adobe que construyeron aquí en el templo. Entonces, importancia de este templo fue muy visto por los españoles cuando llegaron, pero cuando llegaron ya con Francisco Pizarro en el año de 1532, fue destruido a propósito por personas o personajes conocidos como personas de la isla Puná. ¿Por qué lo destruyeron?
La isla Puná ha sido parte de historias, no sé si guerra civil, que aprovecharon los de la isla Puná para llegar a este lugar que pertenecía al Imperio Inca. Y eso sucedió y está en la historia y está escrito en las crónicas. Así que esta información que les imparto es para entender por qué destruyeron Cabeza de Vaca y el lugar donde se habían posicionado los incas hace ya más de 500 años. Del camino inca aquí en el norte nos da pues mucha información acerca de que se construyó en algún momento un puerto. Imagínense un puerto de una envergadura grande para que las balsas tumbesinas se queden encalladas y luego transporten todo el mineral que venía desde Ecuador, ¿no? Esto era importante porque este puerto aún no lo hemos hallado, pero seguramente que había aquí, porque aquí está la Huaca del Sol, que era parte del Imperio Inca. Entonces, es evidentemente que hicieron mucho aquí en Tumbes y esto lo vamos a ver reflejado cuando vemos a la Huaca, ¿no? Son construcciones bastante grandes que dejaron los incas. Vamos a hacer 2 salas, construir otra sala más allá. Quiero hacer unos espacios para almacenar el oro, la plata, los cántaros, las riquezas que nos lleguen a este lugar. Construyó arriba otra sala rectangular, pero con esos depósitos. ¿Cómo le llamaban a la sala? Terrazas, sí. Entonces tenemos un primer nivel, segundo nivel, tercero, y el cuarto nivel prácticamente es como una casa privada. Tiene otra forma, no tiene nada que ver con esto. Ustedes de aquí que van a subir van a ver algo más hogareño, más pequeño, pero que tiene también mucha importancia porque ahí arriba sí está pintada la chacana, que es el símbolo que predomina al dios Sol. Entonces, evidentemente arriba vivía alguien muy importante. Algunos arqueólogos también nos dicen probablemente el curaca vivió arriba o el sacerdote, ¿no? Pero ese espacio sentimos que tiene mucha más energía porque allí alberga la chacana y que está dentro de hornacinas que son cuadrados perfectos donde se pintó cada una de las paredes para colocar un huaco dentro, ¿no? Pudo haber sido de oro, de plata o también... Los huacos eran como dioses. Como dioses, eran parte de los rituales. Los dioses eran representados a través de huacos y los huacos eran de oro, plata y también cerámica. Así. Los de oro y los de plata ya no van a existir porque lamentablemente es el mineral más buscado por los españoles. ¿Ya? Si ellos encontraban aquí una huaca, sabían que era inca, de hecho que iban a barrer con lo que había en este espacio. Como la cultura desarrollada aquí. Aquí atrás mío se encuentra una huaca, la Huaca del Sol. Y probablemente algunos historiadores mencionan que de allí viene el nombre, de Huaca, ¿no? Cabeza de Huaca porque esta era la capital de la ciudad. Como cabeza de ciudad, cabeza de Huaca. Y con el tiempo se le fue cambiando el nombre a Cabeza de Vaca. Otra de las historias también que es mucho más creíble, ¿no? Y se narra desde las poblaciones que comenzaron a vivir aquí en lo que es el entorno de Cabeza de Vaca, es que aquí los españoles comenzaron a crear sus fincas. En Ecuador también las debe haber, ¿no? Fincas donde criaban animales. Mayormente predominaba la crianza de ganado, ¿no? Vacuno. Y la parte alta era utilizada para colocar las cabezas de las vacas en palos, pero por una creencia popular. La mayoría de señoras antiguas que vivían creían en los espíritus. Que cada vez que sacrificaban animales, ¿no? Aparecían espíritus de la naturaleza, ¿no? Y entonces para alejarlos era bueno colocar las cabezas de vaca en estos palos. Y por ejemplo decían, a ver, no hay ningún Percy aquí, ¿verdad? No. Percy. Percy es un nombre. No hay ninguno, ¿no? Bueno, decían, ¿dónde vive el amigo Percy? Percy, allá arriba donde están colgadas las cabezas de vaca. Y con el tiempo, poco a poco, se fue denominando al sitio así. Por eso se llama Museo de Sitio, cabezas de vaca, por un uso popular de una actividad que se realizaba aquí. Eso es mucho más creíble, pero damos el respaldo a ambas teorías. Probablemente el nombre de Cabeza de Vaca. Ahora, el nombre de Tumbes proviene justamente en origen de este lugar, pero hay una leyenda que es mucho más antigua que la de los hermanos Aya, que esa es la leyenda de Cusco, cómo nace Cusco y la civilización de ese lugar. Es mucho más antigua. Dice que a nuestro continente sudamericano llegan 2 hermanos de Europa, ¿no? Que cruzan a través de
el estrecho, ¿no?, que se congela, no me acuerdo el nombre actualmente, De Bering, cruzan y como en su espacio estaban siendo, ¿no?, había bastante lo que era el clima afectándolos, ellos cruzan a Sudamérica. Y estos dos personajes, uno baja en lo que es hoy conocido como Estados Unidos, en esas zonas, y se enfrenta a gigantes y fallece allí, y el otro viene aquí a Sudamérica y llega a lo que es las playas de Ecuador y las playas de Tumbes y forma dos ciudades. Este personaje se llamaba Quitumbe y por eso tiene el nombre de Quito y también Tumbes. Entonces funda sus dos ciudades donde manda a sus dos hijos, uno a gobernar Quito y uno a gobernar Tumbes. Y el de Tumbes da origen, porque él no solo acentúa esta ciudad, sino también se va a Cusco, y es ahí donde nace la población cusqueña y luego crece y se da la historia que conocemos. Esa es una leyenda que también está escrita en algunos relatos de historiadores tunecinos. Creíble o no, ahí está para todos nosotros, parte de nuestras historias, ¿no? Y de dónde provienen nuestros nombres, Quito y Tumbes. Son ciudades que tienen nombres muy antiguos. Así es. Entonces, lo que les quería mostrar en este espacio es una forma lateral de los dos recintos que ustedes pueden ver aquí. Y también aquí tenemos un salón totalmente rectangular. Si van subiendo poco a poco, uno por uno, van a ver un salón rectangular con espacios que eran utilizados como almacenes. Como les dije, fue destruido a propósito, así que ya no tiene la misma figura. Muchos de los muros fueron destruidos y estos enterrados. La vista panorámica de lo que pudo haber sido el camino Inca. Inca que todavía queda. Esa era la orientación y se dirigía hacia el mar. Por los esteros de manglar, por esa zona salía el camino Inca. Y luego ingresaba por la parte baja hacia lo que es actualmente la Huaca del Sol. Entonces, ese camino Inca estaba rodeado antes de árboles de algarrobos y otro tipo de flora. Con el pasar de los años, el Ministerio de Agricultura dio posibilidad de que todos los habitantes tomaran posicionamiento de distintas áreas y las convirtieran en agrícolas. Eso se llama la reforma agraria. Esto sucede en Perú en los años 50 en adelante. Y es allí donde eliminan la posibilidad de poder conocer el camino Inca real de esa época. Porque todos comienzan a construir y van depredando poco a poco y lo destruyen entonces. Pero este es el lugar o el punto para poder observar. Dice el último tramo de esta vía terrestre e inicio de la vía marítima hacia el Golfo de Guayaquil. O sea, hacia mi Ecuador querido. Arriba, mochila. Bueno, gente, ya vamos avanzando a las ruinas de la zona arqueológica del monumento de Cabeza de Vaca. Aquí era la foto. Amigo, una pregunta. ¿Por qué le ponen techos para proteger y cuidar el...? Sí, por el tema de las lluvias. Ya les voy a explicar la erosión que ha habido durante muchos años. Ya me lo imaginaba. Bueno, esta es la parte final del recorrido. Agradecerles por haber llegado hasta este punto. Tenemos una figura de cómo pudo haber sido este espacio. Como les dije, no tiene nada que ver con la primera parte de la construcción. Probablemente se considera que fue la casa de algún personaje importante, el curaca o el sacerdote tal vez, ¿no? Allí en una esquina están las hornacinas, que son cuadraditos, están cubiertos actualmente por telas para que las aves no entren a anidar. Allí está colocada una pintura que tiene ya 500 años de existencia, significa que tenemos que cuidarla para que en un futuro otras personas la puedan observar, ¿no? Esta pintura es de arcilla natural de los cerros aledaños, son canteras de arcilla y con esto pintaban. Y los muros que están aquí han sido restaurados y forman parte de una de las fotografías de la moneda de un sol. Ustedes tienen la moneda de $1, nosotros la moneda de un sol, donde Tumbes se representa con el cocodrilo de Tumbes, que han visto seguramente temprano, y también con la zona arqueológica monumental. La foto se toma desde acá atrás y sale las hornacinas y parte de los muros, y está dentro de esa moneda del sol. Del nuevo sol. No todas las monedas tienen, bueno, son de otros lugares del Perú, dice su nombre seguramente allí en la moneda. Todas las monedas de un nuevo sol se han comenzado a graficar con los lugares arqueológicos de nuestro país. Así que si llegan a coleccionar la del
La zona arqueológica monumental, guárdenla porque es un lugar de visita. Hay coleccionistas que vienen solo por esa moneda a visitar este espacio.